Hola, en este video te enseñamos a hacer a Mini en su auto de carreras. Para cada parte lateral del carro necesitamos 90 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tracacanto, amasamos bien y formamos una bola. Lo alargamos y aplastamos un poco sobre la mesa de trabajo dándole la siguiente forma. Formamos una cavidad a lo largo de esta pieza. Con una herramienta redonda emparejamos los bordes internos. Así debe quedarte al final. Ahora hacemos otra pieza similar pero en sentido opuesto. Ambas piezas las dejamos secar sobre una base de Tecnopor por 3 horas. Para la pieza central del carro necesitamos 235 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Luego lo alargamos dejando más volumen en un extremo. Lo apoyamos sobre la mesa de trabajo y formamos una cavidad en el centro. Mientras formamos la cavidad debemos empujar la masa hacia la parte de atrás. Esta pieza y los laterales deben medir aproximadamente 14 centímetros de largo. Con una herramienta redonda emparejamos los bordes internos. En la parte delantera formamos dos pequeñas cavidades con ayuda de los pulgares. Esta pieza central también la dejamos secar por 3 horas junto con las otras. Para la parte inferior del carro tomamos 50 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tracacanto y formamos una bola. Lo alargamos y terminamos de estirar con un rodillo. Con un cortapisa cortamos un rectángulo de 11 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Para evitar que se pegue lo colocamos al revés y lo dejamos secar por 6 horas sobre una base de Tecnopor. Tomamos una pieza lateral y ponemos pegamento en el centro. Luego cubrimos esta parte con un poco de pasta de goma. Tomamos un poco de pasta de goma, lo alargamos y estiramos con un rodillo. Debemos probar si está bien el tamaño. Ponemos pegamento y cubrimos este lugar. Con ayuda de una herramienta le damos un mejor acabado. Hacemos un pegamento más fuerte utilizando pasta de goma con unas gotas de agua y mezclamos con una cuchara. Así debe quedarte al final. Ponemos pegamento en los lados de la pieza central y juntamos estas 3 piezas. Para la cabeza de Mini tomamos 17 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tracacanto y formamos una bola. Para evitar que se deforme la dejamos secar en maicena por 2 horas. Para el hocico necesitamos una bola de pasta de goma de 16 milímetros de diámetro. Para eso utilizamos una regla de círculos milimétricos. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la masa se pegue a los dedos. Luego estiramos y dejamos más volumen en el centro. Ahora aplanamos ligeramente los extremos. Con una herramienta de corte marcamos la boca.
Con cuidado le abrimos un poco la boca y seguimos marcando con la herramienta de corte. Seguimos haciendo pequeños retoques. Retiramos la bola de la maicena y la limpiamos con una brocha. Formamos una pequeña cavidad en la parte delantera para que pueda encajar el hocico. Ponemos pegamento y juntamos estas piezas. Con una herramienta marcamos el área de la lengua. Dejamos secar la cabeza por 2 horas más en maicena. Para el espaldar del asiento necesitamos 8 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo aplanamos y alargamos un poco. Ponemos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Con una herramienta de corte marcamos líneas verticales. Para el tablero del carro tomamos una bola de pasta de goma de 16 milímetros de diámetro. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Antes la alargamos y aplanamos un poco. Para el cuerpo de Mini tomamos 11 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo alargamos y aplanamos la parte inferior. Para la falda tomamos una bola de pasta de goma de 16 milímetros de diámetro, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. La alargamos y probamos si está bien el tamaño. Debe rodear un poco más de la mitad del cuerpo. Ponemos pegamento en la parte inferior del cuerpo y aplanamos la pieza de la falda. Luego juntamos estas piezas. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos el cuerpo con la falda. Para el cuello tomamos un poco de pasta de goma y le agregamos un poco de goma tragacanto. Amasamos bien y formamos una bola. Ponemos pegamento en la parte superior del cuerpo y colocamos esta pieza aplastándola un poco. Para el volante tomamos un poco de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo alargamos un poco dejando menos volumen en el centro. Aplanamos los extremos dándole forma de un lazo. Con una herramienta de corte marcamos la parte central del lazo. Ponemos pegamento en el tablero y colocamos el volante en este lugar. Para cada brazo tomamos una bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Luego alargamos esta pieza. Tomamos un alambre de cobre número 22 mojado con pegamento y atravesamos el brazo con cuidado. Doblamos el extremo superior del alambre para que pueda encajar en el cuerpo. Luego doblamos el brazo. Para cada mano tomamos una bola de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo aplanamos sobre la mesa de trabajo y marcamos los dedos con un bisturí.
Tomamos un poco de pasta de goma y formamos una bola. Ponemos pegamento en un extremo del brazo y colocamos la pieza en este lugar. Ponemos más pegamento y colocamos la mano. Marcamos el lugar donde irá colocado el brazo y hacemos un orificio en el cuerpo para que pueda entrar más fácil. Ponemos pegamento en el volante y el cuerpo y colocamos cada brazo en su lugar. Para la parte posterior estiramos con un rodillo 7 gramos de pasta de goma. Luego cortamos con un cortapisa. Probamos si está bien el tamaño, si no, seguimos cortando. Ponemos pegamento y cubrimos este lugar. Tomamos una bola de pasta de goma de 16 milímetros de diámetro, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo alargamos y aplanamos la parte inferior. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Para el lazo que va en la parte posterior tomamos 20 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo alargamos y aplanamos sobre la mesa de trabajo. Probamos si está bien el tamaño y terminamos de estirar con un rodillo. Cortamos la silueta del lazo y hacemos sus detalles. Esta pieza la dejamos secar por 3 horas sobre una base de tecnopor. Estiramos 3 pequeñas bolas de pasta de goma y las pegamos en la parte posterior. Las dejaremos secar por 3 horas antes de colocar el lazo. Retiramos la cabeza de mini de la maicena y la limpiamos con una brocha. Para el casco tomamos 10 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Ponemos pegamento, aplanamos la pieza y cubrimos la cabeza. Así debe quedarte al final. Para los ojos utilizamos 2 pequeñas bolas de pasta de goma. Ponemos pegamento, los estiramos un poco y los pegamos. Tomamos un poco de pasta de goma de color negro, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo alargamos y aplanamos con un rodillo. Cortamos 2 círculos de 2 centímetros de diámetro cada uno para hacer las orejas. Con un cortador de círculos más grande, como el tamaño de la cabeza de Mini, unos 3 centímetros de diámetro, hacemos un corte en cada oreja. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la nariz utilizando una pequeña bola de pasta de goma de color negro. Para asegurar las orejas con la cabeza utilizamos partes de un mondadiente mojadas con pegamento. Ponemos pegamento y colocamos cada oreja en su lugar. Para el lazo tomamos una bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola.
Lo alargamos dejando más volumen en la parte superior y lo doblamos. Mientras lo doblamos, lo aplastamos un poco. Hacemos otra pieza igual. Para la parte central del lazo tomamos un poco de pasta de goma, le agregamos goma tragacanto y formamos una bola. Ponemos pegamento y juntamos estas tres piezas. Ponemos pegamento en la cabeza y un poco en las orejas y colocamos el lazo. Hacemos un orificio en la parte inferior de la cabeza para que pueda entrar más fácil en el cuerpo. Ponemos pegamento en este lugar y hacemos la lengua utilizando un poco de pasta de goma de color rojo. La parte inferior de la cabeza la pintamos con colorante de repostería en gel de color negro. Para asegurar la cabeza con el cuerpo utilizamos una brocheta humedecida con pegamento. Si está muy larga podemos cortar la brocheta en forma diagonal con un alicate. Ponemos pegamento y colocamos la cabeza en este lugar. Para pintar los detalles de la cara debemos usar una imagen de referencia. Para pintar el lazo debemos hacer pequeños cuadros como un tablero de ajedrez. Para el parabrisas tomamos una bola de pasta de goma de 17 milímetros de diámetro, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo alargamos dejando más volumen en el centro y lo aplanamos. Probamos si está bien el tamaño y formamos una punta en cada extremo. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos el parabrisas. Para cada llanta posterior tomamos una bola de pasta de goma de 17 milímetros de diámetro, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Dejamos recta la parte inferior y aplanamos un poco esta pieza. Hacemos el mismo procedimiento con las llantas delanteras, en este caso utilizamos dos bolas de 15 milímetros de diámetro cada una. La altura de las llantas debe coincidir con el grosor de la pieza rectangular que hicimos en un inicio. Dejamos secar las llantas por 1 hora. Estiramos un poco de pasta de goma de color rosado y cortamos varios círculos para decorar el lazo. Ponemos pegamento y colocamos los círculos sobre esta pieza. Ponemos pegamento sobre la pieza rectangular y colocamos encima el carro. Ponemos pegamento en cada una de las llantas y las pegamos en sus respectivos lugares. Ponemos pegamento y colocamos el lazo en este lugar. Para cada faro delantero tomamos una pequeña bola de pasta de goma, la aplastamos y le damos forma de corazón.
Para la parte interna hacemos lo mismo pero con una bola blanca más pequeña. Ponemos pegamento y juntamos estas piezas. Ponemos pegamento en la parte delantera del carro y colocamos cada faro en su lugar. Tomamos un poco de pasta de goma de color amarillo y lo estiramos hasta formar una tira larga y delgada. Lo apoyamos sobre la mesa de trabajo y poco a poco formamos el número 89. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos el número. También colocamos los números en la parte posterior del carro. Para la parte delantera tomamos un poco de pasta de goma y lo alargamos formando un corazón. Lo apoyamos sobre la mesa de trabajo y estiramos para que sea más ancho de lo normal. Ponemos pegamento y colocamos el corazón en este lugar. Tomamos dos pequeñas bolas de pasta de goma, las alargamos y aplanamos. Ponemos pegamento y colocamos las piezas en este lugar. Con una herramienta de corte marcamos líneas horizontales. Con eso terminamos a Mini en su auto de carreras y espero que el video te sea de ayuda. Si te gustó el tutorial no olvides suscribirte, de esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.